tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Nosotros ya vimos cómo llegamos al desenlace de este relato. Y así es que vamos a avanzar leyendo a partir de Génesis capítulo 3 versículo 16. Van a surgir seguramente algunas dudas o preguntas. Yo por cuestión de tiempo anoté 3 y dicen así. ¿Dios maldice al hombre y a la mujer? Si Dios es tan misericordioso, ¿podría haber minimizado el pecado que cometieron? ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? Les recuerdo que si surgen más preguntas me las pueden mandar por mail a momentodeencuentroconjesús@gmail.com. Y para dar respuesta a estas preguntas vamos a ir a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 1 versículo 28 dice: Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Fíjense que Dios había bendecido al hombre y a la mujer. Y sin embargo ahora ellos lo ofenden. Y nosotros en Gálatas capítulo 6 versículo 7 leemos: no se engañen, nadie se burla de Dios, se recoge lo que se siembra. Y si el ser humano siembra pecado, lo que va a recoger son cosas malas. Y Dios se las anuncia. Lo primero que anuncia es el ingreso del dolor. En Génesis capítulo 3 versículo 16 dice: con dolor parirás los hijos. Maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida, le dice al hombre y a la mujer. Además también anuncia que entra el desorden, ingresa un desorden muy grande en la creación. En Génesis capítulo 3 versículo 16 dice: sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Nosotros habíamos visto que Dios hace al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya, y los hace semejantes entre ellos. Sin embargo, la intromisión del pecado establece una lucha por la dominancia. Y aquí es donde vemos que ingresa este gran desorden. Pero no es lo único que ingresa. También ingresa la muerte. Y es así como vemos en Génesis capítulo 3 versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Y este anuncio el ingreso de la muerte no es solamente para ellos dos, sino para todos sus descendientes, o sea, para todos nosotros. Nosotros leemos en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es que uno lee esto y dice, bueno, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, nosotros vemos todas las cosas que ingresan a través del pecado, vemos como de alguna manera se va ejecutando esta pena que Dios le había dicho al hombre que se iba a producir si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es ahí cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con la misericordia de Dios? Y esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿no? Si Dios es tan misericordioso, ¿podría haber minimizado el pecado que cometieron? En el Salmo 36, versículo 6 dice: tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tu juicio es como un océano inmenso. Nosotros sabemos que Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Por eso, si Dios dejaba pasar esta transgresión, ya no sería justo, su justicia ya no sería perfecta. Ahora, ¿cuán grande fue la transgresión que cometieron Adán y Eva? Para esto, nosotros vamos a ver que Dios creó todo en un perfecto orden. Un orden donde la clave fundamental es el amor. El amor que Dios siente por cada una de las personas que lo conforman. El que siente por el ser humano y el amor que le inculca al ser humano entre sí. Y por la creación, al pedirle al ser humano que la cuide. Sin embargo, el ser humano, al querer ser Dios, manifiesta que se ama a sí mismo más que a Dios y a los demás. Y utiliza a la naturaleza para su propio beneficio, y no se comporta como el guardián y cuidador amoroso que debía ser, dejando a Dios bien lejos en el último lugar. No sea cosa que deje el ser humano de tener control en su vida. El tema es que con el tiempo surgen los problemas, surgen las tribulaciones, las enfermedades, y el ser humano se da cuenta que no es Dios, que no es perfecto, porque se expone a su fragilidad. Y es ahí cuando mira a su entorno y piensa,
La creación siempre me sirvió para mi bienestar. Y entonces la eleva al lugar de Dios. Es que nosotros fuimos hechos para amar a Dios, y sin la amistad con Dios, tendemos a endiosar cualquier cosa con tal que ese lugar esté ocupado. Es que así nos hacemos ídolos. Se comienzan a adorar volcanes, ríos, astros, y en vez de tener un amor sano por la naturaleza, nos volvemos con el tiempo materialistas, corriendo siempre detrás de cualquier cosa que nos proporcione comodidad y bienestar, olvidándonos de los demás y haciendo un Dios a nuestra medida, dejando a Dios siempre en el último lugar, a tal punto que llega un momento que ya ni siquiera escuchamos su palabra. El pecado de Adán y Eva genera una catarata de pecados que se retroalimentan unos a otros, partiendo todos de la soberbia, generando un desorden total. Por eso podemos decir que el pecado es un amor en desorden, un amor excesivo hacia sí mismo, que le hace sentir que no necesita a nada ni a nadie, o un amor excesivo hacia los demás o hacia la naturaleza, endiosándolos y esperando de ellos solo la perfección, cuando en realidad el único perfecto es Dios. Y es así que el ser humano siempre termina desilusionado. Ahora, ¿hasta cuándo permanecerá ese desorden? Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Hasta cuándo seguirá esta situación? Y hasta la venida de Jesús. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Sin embargo, nosotros seguimos experimentando el dolor. Fíjense, en Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo que hace Cristo es resignificar esta palabra. Él acenúa todas las cosas porque ahora el dolor va a estar vinculado con la redención. Es que no tenemos que esperar a que pase el tiempo y envejezcamos para sentir el dolor. No hace falta esperar una enfermedad. Ya solamente con abrir el corazón hacia los demás, ya nos estamos exponiendo al dolor. ¿Y qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Fíjense, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: sobre todo ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. El dolor, el amor y la redención ahora tienen un vínculo inseparable. A tal punto que la Madre Teresa de Calcuta llega a decir: hay que amar hasta que duela. Pero no es lo único que cambia a Dios. También lo que tiene que ver con el desorden, con este trato distinto, con este maltrato que se dan muchas veces entre los seres humanos. Fíjense, en Gálatas, capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si nosotros le abrimos el corazón a Dios, estamos dejando la discriminación de lado. Porque es Dios el que viene a reinar en nuestro corazón. Y es Él el que nos pide lo siguiente. Fíjense, en San Juan capítulo 3, versículo 34 dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Y es en el amor en el que encontramos la semejanza. La semejanza con los demás y la semejanza con Dios. Pero no es lo único que cambia. También cambia lo que está referido a la muerte. Y alguno pensará: ¿pero cómo puede ser si nos seguimos muriendo? Sin embargo, en Romanos capítulo 6 versículo 8 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hace un momento les comenté que Dios es perfectamente misericordioso y perfectamente justo. Y la manera en que estas dos realidades se manifiestan en plenitud es en la cruz. Es que el precio del pecado es la muerte. Y es así que el juez perfecto dicta sentencia.
Y alguno podría decir, qué poco misericordioso, qué legalista, está juzgando a quienes ama. Y entonces es ahí cuando vemos que este juez se baja del estrado, se hace uno de nosotros y hace que toda esa condena que nos correspondía pese ahora sobre sí mismo. De esta manera se manifiesta la plenitud de su justicia y de su misericordia. Y de esta manera todo se reordena como al principio. Y es así que Cristo nos permite acceder al Padre, para que nosotros volvamos a darle ese lugar que nunca debería haber dejado de tener. Para que nosotros volvamos a darle ese lugar que solamente Él puede ocupar. Por eso ahora, para terminar, yo quiero dejarles una pregunta. ¿Cuál es el lugar que ocupa a Dios en nuestra vida? ¿El lugar central? ¿O nosotros andamos endiosando cualquier cosa que se nos cruce y lo desplazamos de ahí? Bueno, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.